Bueno, vamos a platicar ahora con el senador Luis Miguel Barbosa. Él, sabe usted, es coordinador de la fracción del Sol Azteca, pues sí, en la Cámara Alta, y es que su grupo parlamentario presenta un paquete de iniciativas en este periodo ordinario de sesiones, o para este periodo ordinario de sesiones, con el fin o que busca eliminar la inmunidad, o sea, la protección constitucional y la renovación del juicio político. Senador, siempre es un gusto saludarlo y lo escuchamos. Interesante esto que ustedes están poniendo sobre la mesa y que van a iniciar con el buen ejemplo, ¿no? Sí, claro. A ver, mira, primero buenos días, Oscar Mario, igual un gusto hablar siempre contigo. A ver, el fuero constitucional a servidores públicos y sobre todo a legisladores nace como una protección que la propia Carta Magna otorga para cuidar al órgano, porque hubo tiempos, la última ocasión en México fue cuando Victoriano Huerta, cuando la instalación de una dictadura pasaba por la anulación del Congreso. Entonces detuvieron a diputados, senadores, y fue así como se instaló una dictadura sin ningún contrapeso. Entonces, el fuero constitucional tenía dos características, o tiene dos características. No puede ser procesado un servidor público, un legislador, entre otros, sino hasta que se desahogue lo que se llama la declaración de procedencia ante la Cámara de los Diputados. Ahí hemos visto experiencias de hechos recientemente de declaraciones de procedencia que fueron procedentes, porque muchas otras nunca han llegado a desahogarse a pesar de que debieron haberse dado trámite. Y la otra es la inviolabilidad de las opiniones que se vierten en el ejercicio de función. Entonces, este fuero, esta protección, pues, te lo digo de manera clara, producto del desvío de la política, producto del deterioro en el ejercicio del poder, provocó corrupción, provocó impunidad, y hoy la opinión de la gente ubica perfectamente que el fuero es eso, no es una protección a quienes desempeñan una función en un órgano contrapeso al Poder Ejecutivo y que tienen que tener la garantía de no ser detenidos para poder mantener el funcionamiento del órgano al que pertenecen, sino se ve como una protección que da impunidad de hechos ilegales y que por tanto forman parte hoy de lo que hemos llamado la agenda pendiente en el combate a la corrupción. Siempre se ha planteado la regulación de cómo perder el fuero. Ya en el pasado Senado se aprobó eso. ¿Cómo podría perderse el fuero? Se envió a diputados regresó esa minuta al principio de la legislatura pasada ya con el actual Senado, y ahí el gobierno la congeló porque traía defectos que me motivaban a que el presidente quedara o no con fuero o sin fuero. Entonces lo que hoy presentamos nosotros es una iniciativa no para hacer una regulación distinta a cómo perder el fuero, no, es para eliminar el fuero. Eliminar es que cada servidor público, legislador o no, o otros servidores públicos puedan ser procesados, puedan ser detenidos sin necesidad de una declaratoria de parte de la Cámara de Diputados para perder el cargo, y que fuera la sentencia condenatoria la que diera esa definición, es decir, de ser procesado en el ejercicio de la función. Pues es lo que estamos presentando nosotros como el arranque de la segunda etapa o de la agenda pendiente de combate a la corrupción. Y la renovación del juicio político es para el juicio político que existe como mecanismo en todas las democracias del mundo, tenga que ver de manera más fácil, se resuelva de manera más fácil
y tenga que ver con mantener o no el cargo si se comete una irregularidad distinta a la que pueda hacer la comisión de un delito. Porque si es la comisión de un delito, es un juicio penal donde se observan todas las garantías, lo que define culpabilidad y permanencia en el cargo. Pero si es una ilicitud distinta a lo que es un delito, entonces tiene que ser juicio político y se mantiene, pero como un procedimiento mucho más ágil, no como ese procedimiento del cual yo solamente tengo presente el de un solo caso, en 1946, 47, que se resolvió un caso en contra de el señor Madrazo, parece el señor padre de Roberto Madrazo en aquel entonces. Oiga, es el comentario. Senador, el Fuero Constitucional, y si no me va corrigiendo, por favor, el Fuero Constitucional, bueno, pues supuestamente nace como protección para respetar la libertad de expresión y acción entre los miembros del Congreso de la Unión. Yo le pregunto, ¿cuándo se extiende a todos los funcionarios públicos? Bueno, con reforma constitucional se estima que el fuero constitucional no solamente debe de ser para legisladores, sino para muchos otros. Pero así está ya contemplado, cualquier funcionario público en automático recibe esta protección, porque todos la utilizan así, ¿eh? No, están definidos en el 111 constitucional, ¿sí? Y específicamente se determina quiénes tienen fuero: secretarios de Estado, procurador, procuradora general de justicia y un conjunto de servidores públicos que, sin ser legisladores, tienen fuero constitucional y que en todo caso, para poder ser procesados, requieren que ante la Cámara de Diputados se tramite lo que se llama la declaración de procedencia, del cual sí tenemos datos de casos como se ha deshogado, por lo menos 2 casos que yo recuerdo, y por eso te digo que esta circunstancia, que te doy mi opinión, Oscar Mario, ya no sirve de nada, sirve nada más para desprestigio, ya no sirve de nada hoy, con una opinión pública tan activa y con medios de información tan activos. Dime qué fuero puede servir para que en caso de que haya la acreditación de hechos delictivos pueda hacer que el imperfecto en la acusación, ¿sí?, pueda no pedir licencia y seguirse protegiendo por el fuero. Así es que creo que es un lastre para la política el mantener el fuero. Entonces, la posición que tenemos nosotros es, como lo dijiste, predicar con el ejemplo, y la semana que viene vamos a presentar los legisladores del PRD una solicitud a la Cámara de los Diputados para renunciar al fuero. ¿Qué nos puede responder la Cámara de Senadores, como somos senadores? Nos puede responder que es irrenunciable, porque es una garantía constitucional y que la Constitución no prevé que pueda ser objeto de renuncia. Y en este caso hemos contratado abogados nosotros para irnos a un juicio estratégico, primero ante tribunales colegiados, o puede ser que ante jueces de distrito primero, y llegar a la Suprema Corte para poder la Corte tenga un criterio si el caso del fuero puede ser objeto de renuncia por parte de quienes lo poseen, derivado del cargo que ejerce. Es lo que va a pasar esta semana que arranca el próximo lunes. Bueno, pero ¿y a poco? Esto, a ver, señor senador, entonces usted y sus pares, los senadores del PRD, ¿tienen que solicitarlo a la Cámara de Diputados? No, a la Cámara de Senadores. No, pero dice usted que van a hacer este planteamiento a la Cámara de Diputados, ¿o entendí mal? A lo mejor me equivoqué al decirlo. Sí. Es Cámara de Senadores. Ah, Cámara de Senadores, porque somos senadores. Sí. Por eso cuando dijo diputados dije, pero no, entonces van a renunciar al fuero constitucional. ¿Pueden ustedes decir, no quiero tener fuero
y todos los senadores perredistas sin excepción renunciarían a esta protección, o cuál sería el caminito legal. Le voy a pedir su respuesta después de una pausa para no interrumpirlo, por favor. Estamos con el senador Luis Miguel Barbosa. Bueno, regresamos con el senador Luis Miguel Barbosa en relación a un tema pues importante para la ciudadanía, sobre todo para la ciudadanía. Ellos, como integrantes del Sol Azteca en la Cámara Alta, pretenden renunciar al fuero constitucional que les da el encargo que desempeñan con base en el artículo 111 de la Constitución, el cual señala que para proceder penalmente contra diputados y senadores del Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, diputados a la Asamblea del Distrito Federal, jefe de gobierno del Distrito Federal, Procurador General de la República, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no ha lugar a proceder contra el inculpado. Bueno, entonces, con base en lo anterior, señor senador, ¿cuál es el caminito legal y qué tan fácil o qué tan difícil? Porque dicen, por lo pronto, nosotros, los integrantes del Sol Azteca en la Cámara Alta, vamos a renunciar. Bueno, sí, vamos a renunciar, sí. Adelante. Mira, vamos a presentar un escrito de renuncia del fuero constitucional que tenemos. ¿De quién se va a presentar? Ante la mesa directiva de la Cámara de Senadores, porque es el órgano de gobierno al que pertenecemos. Nos van a tener que dar una respuesta. Va a tener que hacerse un ejercicio de interpretación de la ley o de la Constitución propiamente. ¿Cuál es la posibilidad de que nos digan si han renunciado? Bueno, que la mesa directiva, que es la encargada de hacer la interpretación de las leyes en la Cámara de Senadores, su mesa directiva respectiva, nos diga sí, y automáticamente perderíamos el fuero de manera voluntaria. La otra es que nos digan no, porque es una condición irrenunciable, porque la propia Constitución no prevé que pueda ser objeto de una renuncia voluntaria. Y en ese caso, nos vamos a ir a un litigio estratégico, ¿sí? Del cual se van a revelar muchos datos, muchos elementos interpretativos por los tribunales constitucionales, que tiene que empezar siendo un juez de distrito o un juzgado de distrito, subir el asunto a un tribunal colegiado de circuito y llegar hasta la Corte para analizar la condición que se tiene respecto al fuero y a la posibilidad de renuncia de él. Es un asunto que abona a la iniciativa que presentamos de eliminación del fuero. Es decir, la sociedad de México quiere una sociedad pareja, que no haya privilegios, que la clase política no se vea con privilegios. Y yo te digo que el fuero hoy es un lastre para la clase política, no sirve de nada, no te da ninguna impunidad, no sirve. Hay hoy una sociedad diferente a la que hubo, ¿sí? Hay medios de comunicación diferentes, hay redes sociales, hay todo un conjunto de condiciones que provocan que nadie puede escudarse en su fuero para impedir ser procesado. Si hubiera asuntos, bueno, sí puedo tener una equivocación clara ahí, porque ahí vemos a los gobernadores que salen, algunos que sí llegan a una condición casi de acreditación de sus delitos cometidos y de que no ha sido capaz la Cámara de Diputados de desahogar una declaración de procedencia y que no tienen licencia ni hay quien les obligue a pedir licencia. Pero es lo que vamos a hacer, Oscar Mario, porque estamos en la ruta, pues, porque queremos entender cuál es la opinión de la gente, que no seamos también en el PRD de los que no entendemos que no entendemos, ¿sí? Y entonces por eso lo estamos haciendo
y de verdad no es un asunto de populismo, de farsa, de simulación, sino de que estamos abonando con este propósito a la formación de un criterio constitucional, porque la eliminación del fuero nadie la para, Sí. Ya nadie la detiene, no va a ser posible que en la política haya reformas en materia de responsabilidades de servidores públicos relacionadas con el fuero que no lleven a su eliminación. ¿Pero va para todos, como señala el artículo 111? ¿Va para Sí, claro. todos o solo ustedes? No, para todos. Híjole, ahí va a estar difícil, oiga. Pero a ver, tenemos el antecedente, porque iniciar un juicio político contra un funcionario público o legislador, bueno, pues es una fila tan larga, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero casi como los fans de Juan Gabriel, y la verdad es que solo salen 2 o 3 por razones políticas. Mira, a ver, para que no se me critique por los que saben mucho de este tema, es diferente juicio político que declaración de procedencia. ¿Sí? La declaración de procedencia es para que se le quite el fuero a un servidor público, legislador o no, de los que menciona enumera el 111 constitucional, y pueda ser procesado. Esa es la declaración de procedencia. El juicio político, ¿sí?, es un procedimiento instancial que se inicia en Cámara de Diputados con la denuncia correspondiente. Hay una comisión de examen previo que revisa si reúne requisitos. No está claro cuándo procede. Se dice que solamente cuando se trata de actos que violen intereses públicos fundamentales, sin hacer una referencia perfectamente clara de qué significa ello. Y se trata ambos casos, tanto la declaración de procedencia como el juicio político, mira, lo que hoy tenemos deriva de la reforma en materia de responsabilidades de servidores públicos que se hizo en tiempos del presidente de la Madrid, la llamada renovación moral, ¿la recuerda? ¿Sí? Y quien diseñó ese procedimiento, por cierto, fue el doctor Samuel del Villar. Después, con su salida del PRI, del gobierno, y su agregado muy, muy honroso al Frente Democrático Nacional, pero deriva de entonces, y se trata de procedimientos políticos, no juicios de derecho. ¿Cuál es la diferencia? Que en el procedimiento político se decide políticamente, no con estricto apego a la ley. Y entonces es lo que hemos tenido, y por eso se han convertido estos dos, tanto la declaración de procedencia como el juicio político, como asuntos que se resuelven con la graciosa voluntad de quien tiene la mayoría en las cámaras. Y como la mayoría en las cámaras ha sido básicamente dominada por el Partido Revolucionario Institucional, es como hemos tenido esta condición de inoperatividad para poder hacer efectivas las responsabilidades de los servidores públicos. Oiga, porque le dicen del auditorio, oiga, hay casos como la complicidad de Alejandro Encinas con el diputado Godoy. ¿Se acuerda que lo meten en la cajuela para el señor Alejandro Encinas al diputado Godoy, medio hermano del exgobernador de triste recuerdo de Michoacán? Pero bueno, es que desgraciadamente, no, a lo que voy es que lo que está mencionando ahorita el auditorio, lo único que recordamos y que entendemos sobre este tema son acciones y casos muy lamentables, ¿no? Mira, a veces es un caso que, para que quien me lo pregunta no evada yo una respuesta. Yo creo que ahí hubo un enorme error político de quienes hicieron posible este ingreso de este señor Godoy, vinculado al asunto del narco, para que tomara protesta y para que tuviera fuero. ¿Sí? Fue un error político porque al final no pudieron impedir que, aún tomando protesta, pudiera ser quitado su fuero a través de la declaración. Pero yo creo que el auditorio está evaluando lo que usted dice, o valorando lo que usted dice, porque pues sí, la sociedad, yo creo que se siente ya muy ofendida con actos de este tipo, que pues podría uno agregar 50 más en una lista. ¿Está usted de acuerdo? Ahora,
sí es cierto, y te voy a decir otro fuero que no está regulado, ¿sí? La relación con el poder, la protección que se da entre la clase poderosa, o sea, hay gente que sin tener fuero, gente de la iniciativa privada o sin ser de la iniciativa privada, que cometen delitos y no son tocados, no porque tengan fuero constitucional, sino porque tienen una enorme influencia en los órganos de gobierno, en las instituciones que procuran justicia, que administran justicia y son intocados. Ese es otro, de verdad, es incorrecto que le llame yo fuero, pero es una realidad que en México existe, el influyentismo que se ha dado y que sirve no solo para cometer delitos y quedar sin castigo, sino para ganar dinero y hacer fortunas, que pueden ser inclusive delitos, eso. Pero ahí está un asunto de que lo que nuestra sociedad tiene y tiene que cambiar. Yo te hablo en este momento de la condición constitucional de servidores públicos que tienen esa garantía constitucional que ya no sirve de nada y que la utilizan inclusive también para actos de influyentismo. Pues basta llegar a los estados, a los distritos donde se es servidor público para sentirse más de lo que se es y poder sentir que está uno protegido. ¿Me explico? Lo digo en general, Entonces, ahí tienes dos características: la de los que tienen fuero constitucional y de los que no son servidores públicos, pero se sienten intocables por influyentes, porque conocen al gobernante, al gobernador, al alcalde, conocen al jefe de la policía, que es una forma de un fuero distorsionado de una sociedad que se deformó en este sentido. Bueno, entonces, esta declaración de procedencia, como se llama, que usted dice, señor senador, es un juicio fast track para perder el fuero. No. Bueno, la declaración de procedencia que hoy existe es un procedimiento que desahoga la Cámara de Diputados cada vez que hay un caso. ¿De diputados o de senadores? ¿De diputados esta vez? De diputados. Ajá. O sea, cuando un servidor público comete un delito y la Procuraduría solicita la declaración de procedencia, porque lo tiene que solicitar el Ministerio Público, el Ministerio Público federal o local, y entonces presenta la solicitud de declaración de procedencia, que es de retiro del fuero, lo presenta ante Cámara de Diputados. ¿Sí? Estoy hablando de cómo está hoy la Constitución. Sí. Nuestra solicitud de renuncia al fuero la tenemos que presentar nosotros ante mesa directiva de Cámara de Senadores, porque no es una declaración de procedencia, es una solicitud que vamos a presentar. ¿Solicitud nosotros. de qué? ¿Solicitud? ¿Cómo se llama eso? ¿Solicitud de qué? No existe como procedimiento, pero es una solicitud normal de que renunciamos al fuero los senadores del PRD. ¿Y cómo se autoriza, para entenderle? ¿Quién dice órale va? Va, y ustedes, el grupo, ¿cuántos senadores del PRD hay? 19. Ustedes 19 quedan sin esta protección. ¿Se puede? ¿Y cuánto tiempo tarda? Porque les están preguntando del auditorio, en la práctica, ¿qué significa? Entonces, en la práctica es que si presentamos la solicitud el lunes o martes, nos las pueden contestar el miércoles o jueves. ¿Sí? ¿Y de quién depende? ¿Quién dice? ¿Por mayoría? La mesa directiva tiene que resolver interpretando la Constitución. La mesa directiva del Senado. Del Senado interpretando la Constitución. ¿Y se vota? No. Bueno, se vota en la mesa directiva. La mesa directiva está integrada por un presidente, 3 vicepresidentes y 4 secretarías. De los diferentes partidos. De los diferentes partidos. Sí. Entonces, por mayoría de votos, dentro de este grupo, pues, entre los integrantes de la mesa directiva. Tendrá que resolver lo procedente a nuestra solicitud. Si es procedente, pues ya quedamos sin fuero. Oiga, pero si no lo es, acudiremos al procedimiento constitucional, al juicio de amparo ante tribunales constitucionales. Entonces, la mesa directiva tiene el poder, por decirlo así, para que ustedes, solicitando lo anterior, queden sin fuero de inmediato y ya no tener que acudir a la Cámara de Diputados, como marca el artículo 111 de la Constitución. A ver, Mario, no.
No. A ver, lo de la Cámara de Diputados es un procedimiento que se inicia en Cámara de Diputados. Para cambiar el artículo 111. A solicitud del procuradora, de la figura del Ministerio Público, cuando se ha acreditado la comisión de un delito. Sí. Y entonces solicita inicia el procedimiento de declaración de procedencia, y ahí se desahoga como fueron los casos que tú conoces, que conocemos todos. Lo que estamos nosotros haciendo es una renuncia voluntaria, al fuero constitucional, que tiene como propósito abonar a la discusión del destino de esa figura inútil, de esa figura que es un lastre para la clase política, que se llama fuero constitucional. O sea, crear un precedente para un cambio constitucional. Así es. Eso es. Bien. Eso es. Lo ubicas perfectamente. Bueno, pues ojalá que así sea. Yo creo que la inmunidad es el principal alimento de la impunidad, y este tipo de acciones o decisiones, señor senador, yo creo que, aunque usted decía, bueno, no lo hacemos por razones electorales o electoreras o lo que sea, pero yo creo que sí son de las pocas que ayudarían en mucho al Sol Azteca para reposicionarse con miras al 17 y 18 también, pues en la práctica eso sirve, ¿eh? Claro que todos los políticos profesionales tienen un comportamiento estratégico, o deben de tenerlo. Sí. Nosotros intentamos hacerlo así, pero no es un acto de populismo. No, pero coincide con el momento. Yo creo que abonaría mucho al Sol Azteca. Por eso no queremos ser de los que no entendemos que no entendemos. Pues sí. Sí, así. Oiga, pero pues a ver si quieren los otros, ¿no? Porque dicen capaz que nos toca también al resto. Y no van a querer. Vamos a ver de qué no van a querer. Bueno, vamos a ver qué estamos hechos. Pero es una muy buena propuesta, como muchas que tiene usted como un hombre pues honesto, muy honesto y profesional, porque sabemos que así es. Gracias, senador. Gracias, Oscar Mario. De verdad, valoro mucho. Muy buen día. Hoy. Adiós. Adiós.